Fabio Di Giannantonio habló con gran angustia sobre el accidente de Jorge Martín durante el Gran Premio de Qatar. Antes de nada, si eres nuevo, suscríbete y dale al like para más vídeos. Empezamos. Durante la vuelta 14 del Gran Premio de Qatar, Jorge Martín, piloto del equipo Aprilia, sufrió una caída en la curva 12 del circuito de Lusail. La caída fue violenta y ocurrió a alta velocidad, lo que provocó que Martín quedara tendido en la pista. La situación se complicó cuando la Ducati de Fabio Di Giannantonio, que circulaba a aproximadamente 180 km por hora, no pudo evitar impactar con el cuerpo de Martín, que se encontraba en el suelo. Di Giannantonio, visiblemente afectado por el incidente, expresó que no podía dejar de pensar en la gravedad de la situación mientras continuaba en la carrera. Comentó que al ver las pantallas del circuito, su preocupación aumentó al observar que Martín seguía en el asfalto. Tras el accidente, Jorge Martín fue evacuado del circuito en helicóptero y trasladado al Hospital General Ahmad de Doha. Los exámenes médicos revelaron que el piloto presentaba un neumotórax traumático y 6 fracturas en las costillas del lado derecho. Afortunadamente, se descartaron afectaciones en el cerebro, la columna cervical y los órganos abdominales. Martín permaneció hospitalizado bajo observación para monitorear la evolución del neumotórax, que requirió un drenaje aspirativo. Este Gran Premio de Qatar marcaba el regreso de Jorge Martín a la competición tras perderse las 3 primeras rondas de la temporada debido a lesiones sufridas en una caída durante los test de pretemporada en Sepang. El piloto había sufrido fracturas en la mano derecha y en un pie, así como una posterior lesión en la mano izquierda. Su regreso a la pista fue recibido con expectativas, pero el accidente en Qatar truncó su retorno. La caída de Martín en el Gran Premio de Qatar tuvo un impacto significativo en el campeonato de MotoGP. El piloto español, campeón mundial vigente, no pudo sumar puntos en esta carrera, lo que afectó su posición en la clasificación general. El incidente también generó preocupación entre sus compañeros de equipo y rivales, quienes expresaron su apoyo y solidaridad tras el accidente. Massimo Rivola, CEO del equipo Aprilia, expresó su apoyo a Jorge Martín tras el accidente. Comentó que el equipo estaba centrado en la recuperación del piloto y que se tomarían las decisiones necesarias para garantizar su bienestar. Rivola también destacó la importancia de la seguridad en el motociclismo y la necesidad de seguir trabajando en mejorar las condiciones para los pilotos. Varios pilotos del paddock de MotoGP expresaron su preocupación y apoyo a Jorge Martín tras el accidente. Algunos compartieron mensajes en redes sociales deseándole una pronta recuperación, mientras que otros comentaron sobre la gravedad del incidente y la importancia de la seguridad en las competiciones. El accidente de Jorge Martín en el Gran Premio de Qatar fue un momento estremecedor para todos los involucrados en el mundo del motociclismo. La rápida intervención médica y el apoyo de sus compañeros de equipo y rivales fueron fundamentales para su recuperación. Aunque el incidente tuvo un impacto negativo en su regreso a la competición, la prioridad en este momento es su salud y bienestar. Se espera que, con el tiempo, Martín pueda superar esta adversidad y regresar a las pistas para continuar su carrera en MotoGP. Fabio Di Giannantonio habló con gran angustia sobre el accidente de Jorge Martín durante el Gran Premio de Qatar. Describió la caída como la peor escena que he visto en mi vida, visiblemente afectado por lo sucedido. Explicó que, aunque seguía concentrado en la carrera, no pudo dejar de pensar en el estado de Martín, quien había quedado tendido en la pista tras la caída. Di Giannantonio continuó diciendo que su cuerpo temblaba al ver lo que había ocurrido, ya que la imagen de la caída fue tan impactante que se le quedó grabada en la mente. Añadió que, durante la carrera, a pesar de estar en plena competencia, su preocupación por su compañero de MotoGP lo dominaba, destacando la gravedad del momento. Esta reacción refleja el fuerte vínculo y la empatía que existe entre los pilotos en este tipo de situaciones. Fabio Di Giannantonio continuó describiendo el accidente de Jorge Martín como un momento de gran angustia y conmoción. Dijo que la caída fue tan dramática que se sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Estaba temblando, explicó, refiriéndose a la fuerte emoción que experimentó al ver a su compañero tendido en el suelo, consciente de la gravedad de la situación. A pesar de estar en medio de la carrera, Di Giannantonio no podía dejar de pensar en lo que había sucedido, y la escena le quedó grabada en la mente. El piloto italiano mencionó que, aunque en un principio trató de seguir adelante con su carrera, la imagen de Martín sobre el asfalto lo perturbaba profundamente. No era solo el choque, afirmó, era la forma en que se quedó allí, inmóvil, que me hizo pensar lo peor.
Dijan Antonio confesó que su cabeza estaba llena de pensamientos y dudas mientras seguía compitiendo, y que no fue hasta mucho después de la carrera cuando pudo procesar por completo lo que había sucedido. Jorge Martín, actual campeón del mundo de MotoGP, sufrió un grave accidente durante el Gran Premio de Qatar el pasado domingo, 13 de abril de 2025. En la curva 13 del circuito de Lusail, a más de 150 km por hora, perdió el control de su moto y fue impactado por el piloto italiano Fabio Di Giannantonio, quien no pudo esquivarlo. El doctor Ángel Charte, director médico de MotoGP, informó que Martín presenta una lesión orgánica pulmonar importante, un traumatismo torácico severo, un neumotórax en el lado derecho y hasta 11 fracturas en las costillas del mismo lado. Actualmente, permanece hospitalizado en Doha, donde se le ha colocado un tubo torácico para facilitar la reexpansión del pulmón afectado. El doctor Charte se mostró prudente respecto a su regreso a la competición, indicando que lo tiene complicado porque 11 fracturas no son fáciles de recuperar. Este accidente se suma a una serie de lesiones recientes que Martín ha sufrido en los últimos meses. En febrero, durante los test de pretemporada en Sepang, se fracturó el quinto metacarpiano de la mano derecha y 3 dedos del pie izquierdo. Posteriormente, en otro entrenamiento, sufrió 4 fracturas en la mano izquierda, incluyendo el radio y el escafoides carpiano, lo que requirió una intervención quirúrgica. A pesar de estas adversidades, Jorge Martín ha mostrado una actitud positiva y determinada a regresar a las pistas. Sin embargo, su estado actual requiere observación y posiblemente tratamiento adicional en un hospital especializado. La situación genera incertidumbre sobre su regreso a la competición, y aún no se ha determinado un tiempo de recuperación específico. El equipo Aprilia y la comunidad del motociclismo han expresado su apoyo y mejores deseos para la pronta recuperación de Jorge Martín. Seguiremos informando sobre su evolución y cualquier novedad relacionada con su estado de salud. En cuanto a la relación entre los pilotos, Di Giannantonio destacó la solidaridad que existe en el paddock de MotoGP. A pesar de ser rivales en la pista, los pilotos comparten un respeto mutuo, especialmente en momentos tan difíciles como este. Ver a Jorge en ese estado me hizo recordar la humanidad detrás de todo esto, comentó. Nos importa mucho más que solo las posiciones en la pista. Somos como una gran familia, y cuando uno de nosotros cae, todos sentimos el golpe. Finalmente, Di Giannantonio expresó su alivio al saber que Jorge Martín, aunque gravemente herido, estaba recibiendo la atención médica necesaria. Sin embargo, el impacto emocional de la caída lo acompañó durante el resto del fin de semana, y dejó claro que, aunque el motociclismo es un deporte de alto riesgo, la seguridad y la salud de los pilotos siempre deben ser la prioridad. Fabio Di Giannantonio continuó profundizando en el impacto emocional que le causó el accidente de Jorge Martín, revelando detalles de su experiencia durante y después del suceso. En un momento muy visceral, recordó cómo, tras el choque, la imagen de Martín sobre la pista lo perseguía. Di Giannantonio admitió que, aunque estaba concentrado en su rendimiento durante la carrera, los pensamientos sobre el estado de su compañero no lo dejaban en paz. Era como si mi cuerpo estuviera funcionando, pero mi mente estaba atrapada en lo que acababa de suceder, comentó, señalando que la conmoción lo afectó profundamente. El piloto italiano explicó que, después de la caída de Martín, las emociones fueron difíciles de manejar. Lo que vi me dejó sin palabras, no podía pensar con claridad, todo pasó tan rápido y, sin embargo, fue tan real, tan fuerte, compartió. Añadió que las imágenes que vio en las pantallas del circuito le provocaron un nudo en el estómago, aumentando aún más su ansiedad mientras continuaba compitiendo. En la vuelta 13, Jorge Martín sufrió un percance en la curva 13 del circuito de Lusail, una de las zonas más complejas del trazado. A más de 150 km por hora, el piloto español perdió el control de su Ducati al intentar maniobrar en un giro cerrado, una curva que ya había sido difícil para otros pilotos durante el fin de semana. La caída ocurrió de manera repentina y violenta, lo que provocó que Martín impactara fuertemente contra el asfalto. El golpe fue tan severo que la moto se deslizó hacia fuera de la pista, mientras que Martín fue lanzado hacia un área de grava, donde quedó inmovilizado. La gravedad del incidente fue evidente de inmediato, ya que Jorge Martín no se levantaba tras la caída, lo que activó el protocolo de seguridad de la organización de MotoGP. Lo más preocupante de este accidente fue que, debido a la alta velocidad y la naturaleza de la caída, Martín sufrió múltiples fracturas en su torso, específicamente en las costillas del lado derecho. Además, el impacto provocó una lesión interna significativa,
específicamente un neumotórax traumático, acumulación de aire en la cavidad torácica, lo que afectó gravemente su respiración. Dijean Antonio mencionó que la sensación de incertidumbre sobre la condición de Martín fue lo más perturbador. Es uno de esos momentos que te hace cuestionar por qué haces este deporte, dijo, destacando el dolor y el temor que sintió al no saber si su compañero estaba bien. Fue un recordatorio del alto riesgo que enfrentan todos los pilotos, a pesar de las medidas de seguridad que existen en el motociclismo. Apenas unos segundos después de la caída, el equipo médico de MotoGP se activó y llegó rápidamente al lugar del accidente. Los doctores, encabezados por el Dr. Ángel Charte, jefe médico de MotoGP, fueron los primeros en llegar para evaluar la situación. Afortunadamente, la rápida respuesta del equipo médico permitió estabilizar a Martín en el lugar del accidente, antes de ser trasladado a la ambulancia. Mientras los médicos evaluaban su estado, la situación era crítica. La presencia de un neumotórax y las fracturas en las costillas generaban una alta preocupación. Las costillas rotas, especialmente las 11 fracturas en el lado derecho del piloto, no solo representaban un peligro por sí solas, sino que también comprometían la función de los pulmones debido a la lesión interna. Además, el equipo médico no descartó que pudiera haber otros daños internos aún no detectados. El piloto español fue rápidamente trasladado al centro médico del circuito, donde los especialistas realizaron una primera evaluación más profunda. A continuación, se tomó la decisión de enviarlo al hospital de Doha para recibir atención más especializada. Además, Dijean Antonio expresó un profundo respeto y admiración por la valentía de Martín. Sabía que el accidente era grave, pero confiaba en la fortaleza mental de su compañero para superar la situación. Jorge es fuerte, es un luchador, afirmó. Aunque la caída fue escalofriante, Dijean Antonio confió en que Martín se recuperaría, como ya lo había hecho en otras ocasiones. El Dr. Charte, en su intervención pública, destacó la gravedad de la lesión pulmonar y el hecho de que las fracturas de costillas, especialmente cuando son tantas, pueden causar complicaciones graves, como la pérdida de función pulmonar. Como resultado, Martín fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos, UCI, del hospital para recibir tratamiento especializado y observar su evolución. El tratamiento inicial consistió en la colocación de un tubo torácico para permitir que el pulmón afectado se reexpandiera y para ayudar a estabilizar su respiración. Esta intervención fue crucial para su recuperación inmediata, aunque el pronóstico seguía siendo incierto. El piloto italiano también reflexionó sobre el apoyo que todos los pilotos del paddock de MotoGP ofrecieron a Martín tras el accidente. Es increíble ver cómo todos se unen en esos momentos, dijo, haciendo alusión a la fraternidad que existe entre los pilotos, quienes, a pesar de competir ferozmente en la pista, se apoyan mutuamente cuando uno de ellos está en peligro. Es como si la competencia desapareciera, lo único que importa es la salud del compañero, afirmó Dijean Antonio. Este accidente se suma a una serie de lesiones recientes que Martín ha sufrido en los últimos meses. En febrero, durante los test de pretemporada en Sepang, se fracturó el quinto metacarpiano de la mano derecha y 3 dedos del pie izquierdo. Posteriormente, en otro entrenamiento, sufrió 4 fracturas en la mano izquierda, incluyendo el radio y el escafoides carpiano, lo que requirió una intervención quirúrgica. A pesar de estas adversidades, Jorge Martín ha mostrado una actitud positiva y determinada a regresar a las pistas. Sin embargo, su estado actual requiere observación y posiblemente tratamiento adicional en un hospital especializado. La situación genera incertidumbre sobre su regreso a la competición, y aún no se ha determinado un tiempo de recuperación específico. El equipo Aprilia y la comunidad del motociclismo han expresado su apoyo y mejores deseos para la pronta recuperación de Jorge Martín. Seguiremos informando sobre su evolución y cualquier novedad relacionada con su estado de salud. Finalmente, Dijean Antonio expresó su alivio al saber que, a pesar de la gravedad de las lesiones de Martín, el tratamiento médico había sido rápido y eficaz. Aún así, la sensación de temor no desapareció de inmediato. Para Dijean Antonio, ese día dejó una huella emocional que llevaría consigo, recordándole que, más allá de la gloria del motociclismo, lo que realmente importa es la vida de los pilotos. ¿Qué opinas sobre la reacción de Dijean Antonio tras el accidente de Jorge Martín? ¿Crees que la solidaridad entre los pilotos es esencial para la seguridad en MotoGP? Déjamelo en los comentarios y si te ha gustado el vídeo suscríbete y dale al like para más noticias de la MotoGP.